Hello Thailand. Hoy tenemos un reto súper grande. Tenemos que sobrevivir los dos todo el día con $50 y explorando al máximo esta ciudad de Chiang Mai. Pero tranquilo, no solamente es eso, les vamos a contar datos increíbles de este país. No conocemos. Hay que tener en referencia que $1 es 36 baht en este país, que es la moneda. Primera tarea, encontrar moto para podernos desplazar, porque es la forma más fácil de hacerlo sin gastarnos un billetal y que nos encase con el presupuesto. Y obviamente desayunar. Ojo que encontramos un rental bike. Una moto sola en la calle es una moto por rentar. 250 baht ครับ 3,000 40%. 250 for rent. Es muy importante que graben siempre que van a recibir una moto en Tailandia por si cualquier cosa les puedan devolver, no se pegan de cualquier rayo. Ready? Thank you. Este fue el lugar donde rentamos la moto por si necesitan en algún momento. No crean que la venida al Seven fue para cumplir con el presupuesto, sino que en realidad los desayunos de Tailandia no vibran mucho con nosotros porque son sopas, arroces, o sea, muy almuerzo. Entonces acá comemos más parecido a nosotros. El mejor sándwich que van a comer en Tailandia. Obviamente no hay mejor forma que desayunar con Red Bull, pero ustedes sabían que esta bebida energética se inventó en este país y se creó en este país. De hecho, la siguen vendiendo como la inventaron, que es un producto completamente dulce y sin nada de gas. Esto se basaba en una bebida que se había inventado y después llegó una persona de otro país, la modificó y es mundialmente reconocida. Obviamente todos sabemos que es Red Bull y vamos a empezar el día con esto. Yo al subscriber, el nuevo suscriptor de Tailandia. ¿Y tú no te has suscrito? Mala idea. Thank you. Es en serio que se desayuna con Red Bull. Ustedes pensaban que era solamente para la historia. Thank you, bye. Solo esta ciudad tiene más de 300 templos y con cruzar de este 7-Eleven al frente ya tenemos el primero que queremos conocer. Definitivamente si hay algo fascinante en Tailandia son los templos, y es que hay más de 40.000 repartidos por todo el país. Lo más importante es que cuando vengan seamos muy respetuosos, especialmente con la vestimenta, porque a pesar de que hace mucho calor hay que taparse los hombros, el escote, las piernas. Eso incluye también a los hombres. Hay muchísimos templos donde no se pueden entrar, donde las mujeres no podemos entrar, y también es importante saber que se entra descalzo y que nunca se pueden mostrar las plantas de los pies hacia un Buda. Entrar a este pequeño conjunto de templos no tuvo ningún valor. En realidad nos podrían cobrar si quisiéramos rentar algo para taparnos las piernas si no hubiéramos venido preparados, y de resto solamente te piden donaciones. Tan pronto llegamos nos dimos cuenta que al interior de este templo todos los budas que había estaban conectados con un hilo blanco que se ataba a sus muñecas, y de la misma manera seguimos ese hilo hasta el templo de allá, hasta el templo de allá, hasta el que tenemos al frente, hasta este de atrás, y nos dimos cuenta que todo este complejo está interconectado por esos hilos. Al buscar encontramos que el hilo blanco alrededor de las muñecas significa una petición de buena salud y de buena fortuna, así que eso es lo que podría significar la conexión que tienen todos estos templos acá. Sigue el mercado Warorot, que es un lugar supremamente infaltable, y ya van a ver por qué. Sí. Llegamos a Warorot, que es un mercado que está abierto desde el siglo XX. Literal, es un lugar turístico, así que vamos a recorrerlo. En este mercado literal venden de todo, lo que ustedes se imaginen. Los que han ido al Medellín, han ido al Hueco 1 y Hueco 2, son los dos juntos en uno solo, elevado a la máxima potencia. Se llama el hueco número 1 para tu información. No hueco, sino el hueco. Importante dato, venden de todo, lo que ustedes se imaginen. Un montón de especies, ropa, comida, o sea, absolutamente de todo. Vamos a buscar unas buenas cositas para comprar y comer. Importante, comer.
lemonade, please. Lemonade? Yes. Soraya. Yes, Soraya. Thank you, please. How much? Thank you. Yes. Thank you. Pausa activa obligatoria porque el calor está fuerte. Miren esto. Una limonadita para continuar. Uf. Muy rica. Fin de descanso, ahora sí, a ver qué hay para comprar. Hay algo que vemos que sí es como súper típico y son todas las frutas deshidratadas, pero especialmente el mango, o sea, hasta 7-Eleven tiene su versión, las tiendas de souvenir tienen su versión, creo que eso es algo que hay que probar. Todo eso. ¿Cuál quieres probar? No. Hay fresas, las fresas yo creo que me pueden gustar, no hay mango, pero hay fresas. Vamos comiendo y probamos y pagamos después. Le estamos preguntando si podemos probar como uno de cada uno y ya tiene una bolsita preparada donde vamos a poderlos probar todos. Y vale 100 baht. Listo, vamos a probar. Esto no está tan arriesgado porque acá veo que tiene hasta gusanos disecados. ¿Gusanos? Ay, Mira, sí. allá. Lo raro es no saber qué es cada cosa. No, ojos Toca cerrados. inventar porque no sé. Porque igual con nombre tampoco sabemos. Ah, pero de pronto la fresa y eso sí. Vamos a probar Este, cosas raras. No sé, por ejemplo, este verde. ¿Y esa mierda qué es? Debe ser como una pasota. Algo. Está bien maluco. Esto tiene pepa. A ¿Dónde ver. la botó? Nice. Very good. ¿Me gustó o no le gustó? No, este sí no tenemos ni idea porque solamente sale en tailandés. Va. Yo particularmente no soy muy fan de las cosas disecadas, me saben como arreglo de baño de las tías. Mis tías tenían como unos arreglos en los baños que eran así. Saben como a champú. Una experiencia muy interesante, esperamos no se repita. Y hablando de productos súper característicos de Tailandia, también entonces hay que hablar de la orquídea. No sé si sabían, pero Tailandia es el exportador número 1 de esta flor. Exporta aproximadamente el 45% de su producción y el resto se quedan para que las personas las compren, las tengan en sus hogares, las expongan en la calle. Y aparte es que son 1500 especies de orquídeas que crecen en diferentes partes, en diferentes terrenos, en las montañas y demás. Son las 12 del día, eso significa que vamos a ir a buscar almuerzo, pero lo vamos a hacer en un lugar muy especial, que dicen que es un restaurante único en Chiang Mai, que hay que probar sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? Ir allá. Ojito, la moto 20 de 10. Cascos en su lugar, moto en su lugar. Ustedes sabían que Tailandia es muy seguro. De hecho, no solamente por la seguridad gubernamental, sino que por temas religiosos, para ellos robar con el karma está terrible. Así que si tú dejas las cosas por ahí, créeme que no va a pasar ninguna situación o altercado, aunque se pierdan tus cosas en este país. Muy bien, acabamos de llegar al lugar recomendado. Está cerrado, no sé si entonces será de esos para parchar en la noche, tomar vino, porque sí vi que es como bohemio, pero la verdad pensé que estaba abierto y Google no advirtió que no. Tarea, buscar almuerzo. Segundo lugar. Cerrado. Muy bien, continuamos en la búsqueda. Más adelante de ese restaurante cerrado encontramos uno que estaba lleno de personas, así que promete que la comida está muy buena. Vamos a ver qué tal. Si alguien ha venido a Tailandia sabe que la comida tailandesa es 30 de 10. Mi favorito forever, Pad Thai. ¿Qué voy a pedir hoy? Pad Thai. Hay ¿Por como qué? 7 tipos. Porque yo soy hombre Pad Thai. Mi sangre lleva Pad Thai. Yo nací para comer Pad Thai. No me miran para pedir. Muy bien. Hi, how are you? Can I get please 2 chicken Pad Thai? Yes, no spicy please. Yo sé que ustedes creen saber que la capital de Tailandia se llama Bangkok, pero lo que no saben es que en tailandés se escribe así. Ya leyeron, yo sé que todavía no han terminado de leer, pero se puede resumir como Krung Thep y es el nombre más largo del mundo. Dicen que la mejor temporada para visitar Tailandia es de noviembre a abril, que es la temporada seca. Nosotros estamos en este momento en julio, nos ha parecido la mejor temporada. O sea, el clima es perfecto, dicen que hay lluvias, nos ha tocado un par de días lluviosos, pues, pero
Los normales llueve 5 minutos y ya escampa, y nos ha tocado semanas días, casi semanas que ni siquiera llueve en toda la semana. Entonces es brutal, el clima es brutal, hace calor, obviamente hace calor, pero yo soy fan y Manu es fan de esta temporada. Y si no lo sabían, el Pad Thai es el plato más representativo de Tailandia y es el más vendido para los turistas. Incluso este plato es de los más baratos que ustedes ven en las cartas en todos lados. Es como un atrapaturistas. Entre más barato sea el Pad Thai, hay que comerlo ahí. Y hay otra cosa, y es que es más caro, por ejemplo, comerse una bola de helado que comerse un Pad Thai. Este Pad Thai puede valer entre 60, 100 baht. Máximo 120 los hemos encontrado, pero en lugares como que ya muy wow. Pero con 60 baht, un buen Pad Thai, excelente para comer. Y por algún motivo siempre se come es con tenedor y cuchara. Yo creo que no hemos visto ni un cuchillo por acá. Particularmente yo vi a una señora tailandesa ayer comiendo y lo que hacía era como que enrollaba en el tenedor y cuando lo tenía como súper bonito lo pasaba a la cuchara y lo llevaba a la boca. Tú puedes. Vamos, vamos. No me cabe más. Esto está muy rico. Thank you. Dos almuerzos con un agua y una limonada, 250 baht. Tenemos que hacer un par de compras antes de continuar. Vamos a ir a un centro comercial. Acompáñenos. Moto parqueada. Oficialmente llegamos al centro comercial. Ojo que yo sé que Chiang Mai es una ciudad muy de templos, muy antigua, y venir a un centro comercial puede parecer bastante raro, pero en realidad teníamos que aprovechar la moto para dos misiones que tenemos. La primera es que yo necesito una crema hidratante para mi cara que no he podido encontrar en ninguna otra ciudad, y la segunda, Cami necesita un disco duro para poder seguir haciendo estos videos increíbles de YouTube. Para si no creen que en Tailandia solamente hay marcas pelles, Rolex, Swarovski, KAG, Barambori, Mango, o sea... Realmente muy duros para una mochilera porque están al 70 Mango y a mí me gusta Mango, pero no me cabe nada en la maleta. ¿Cuáles eran las dos misiones? ¿Qué conozco? Porque estamos en Zara. Aquí yo no creo que vendan discos duros. Yo no conozco ese nombre. Ni discos duros, ni cremas para la cara. Oigan, este centro comercial está... Miren esto. Está duro. Amor, ¿qué tal? Si usted se dedica a crear contenido, un disco duro no va a ser suficiente. 2 discos duros no van a ser suficientes. 3 discos duros no van a ser Vamos por el suficientes. sexto. 1000 discos duros nunca van a ser suficientes. Thank you. Lo tenemos. Continuemos. Vamos por Manuela, que está consiguiendo la crema. Dime que la tenemos, dime que la tenemos. Sí. Ya me estoy comprando más cosas porque ya me ¿Qué? toca No, aprovechar. Sí, no. una vez es lo que hay. Detente, detente. Próxima parada, otro templo muy famoso. Vamos allá. ¿Qué hubo? Hambre de sueño. Ay, está potente el cansancio. Vamos a darle. Se le pegó. Ay, gonorrea. Graba, graba. Ay, amorcito, ¿y qué hago? Un gusano tira flechas. Dios bendito, espere. Esa cuchara, esa cuchara. ¿Cuál cuchara? Espere, esta hojota, esta hojota. Espere. Ay, Dios mío, ser valiente por ti. Lo seré. ¡Chao! Oficialmente llegamos a Doi Suthep, que es como en sí un templo, pero también está compuesto de otros templos y otros monumentos, y este sí es verdaderamente grande. Incluso creo que hay personas que se vienen todo el día a recorrerlos porque creo que hasta tiene cascadas, o sea, un mapa gigante que les vamos a mostrar. Bien grande. Cascadas, miradores, templos, tiendas, cafés, de todo. Ojo que se avecinan buenas escalas.
Los tailandeses tenían una costumbre, es que todos los hombres menores a 20 años, por un periodo de tiempo, normalmente eran 3 meses de su vida, tenían que volverse monjes. No importa si era de clase alta, de clase baja, si eran reyes, si tenían mucho dinero, no importa dónde estuvieran, era importante para ellos y por su religión, por el budismo, convertirse en monjes. Eso para ellos era bendición y era bien visto por sus familiares. Para los extranjeros hay que pagar 30 baht por persona para poder entrar. En cada templo, choose off y para adentro. Una imagen que se repite muchísimo en templos, en universidades, en cascadas, en cualquier tipo de lugar turístico es el rey, que lo están viendo atrás, y de verdad es una imagen de muchísimo respeto. No se puede hablar mal de él ni de su familia real, e incluso si pisamos billetes, no sé, se te cae un billete al piso y lo pisas y alguien lo ve, también puede denunciarlo como delito porque estás pisando la cara del rey que está impresa en los billetes. Oigan, incluso el día del padre y de la madre no son más que el día del cumpleaños del rey y de la reina y se celebran en honor a ellos. Y un dato muy curioso es que en Bangkok, donde hay un monorail, si se sabe que por debajo del puente está pasando alguien de la familia real, él debe parar porque nadie que esté inferior al rey puede estar pasando por encima de su cabeza. Que estemos aquí en la tarde no es para nada coincidencia. Este es un lugar que prometen que es el mejor atardecer de toda la ciudad, entonces normalmente uno lo deja para la tarde, pero como por estos días hacen muchas nubes porque estamos en temporadas de lluvia, en realidad no creo que vaya a haber un atardecer muy particular, naranjado, de colores, pero igual es una vista que uno no se puede perder porque la ve completa. Este lugar está épico. De hecho ya nos vamos, ya recorrimos como las partes que más nos interesaban. Pueden venir y pueden pasar todo el día acá, hay de todo para hacer, templos para hacer, cascadas para hacer, cafés. Nosotros nos vamos en este momento a un café. Manuela es fan de los cafés, de tomar café, y hay uno que encontraste que es súper único, pero en realidad es algo muy característico de Chiang Mai, y es que hay varios cafés que, o sea, la gente de verdad viene solo para visitarlos como de lo irreales que son. Entonces vamos a ver el que nosotros vamos a visitar y les mostramos. Llegamos a Carp Café. Es un café súper famoso porque está rodeado completamente de peces koi. Vamos a ver. ojito, pedido del día. Torta de chocolate, dark chocolate. Aprovechando que siempre hay turistas en este café, les vamos a contar que de hecho 6 millones de personas visitan al año Tailandia y está en el top 5 de los lugares que los nómadas digitales escogen para venir a pasar unas largas temporadas. En este café nos gastamos 300 baht, 308 baht exactamente. El próximo lugar es una plaza muy reconocida por su mercado nocturno, vamos a ver. Valió 90 baht y solamente le echamos como medio tanto. Creo que llegamos un poco temprano al mercadito, ya la gente está llegando, pero está bonito. Pues para ser justo, sí decía que era nocturno y yo sí había notado en la noche. Pedimos un pollo coreano, yo sé que estamos en Tailandia, pero acá hay gastronomía de todo el mundo, entonces pedimos pollo coreano y pedimos unas papas con pork, unas papas con bacon and cheese, que eso sí es más gringo que un hijo de madre. ¿Cuánto pagamos? Ok, por el pollo pagamos 120 baht y por las papas pagamos 170 baht. Pedimos un juguito de passion fruit de maracuyá para Manu y para mí, creo que con este tenemos, ¿cierto? Yo sí creo, está como grande. 60 baht. Mira lo que llegó mientras estabas comprándolo. Uy, se ve nice. Se ve muy rico. Parce, se ve. Prueba a ver qué tal. Creo que es muy tú. Testeo de una. Es muy tú. Vamos a hacerle testeo. Tiene como verdurita. Sí, qué verdura yo veo. Wow. Bueno. Oh. Hay una cosa muy importante, es que así sean comida de otros países,
no piensan que lo van a preparar tailandeses, sino aquí hay gente de todo el mundo y más de Asia. Pues realmente la ciudad tiene más pinta de coreana y uniformada. La comida que está perfecta. Obviamente el de las papas no tiene cara de gringo, pero la comida es mundial. No, el pollito está amor. Diga. Diga. Fuerte. Es un pan de bao como de perro, pero la textura es de bao, lo que lo hace aún más delicioso. Uy, no, está delicioso, está delicioso. Oigan, ¿saben qué acabamos de ver? En el matrimonio de nosotros, ¿qué pusimos? Baos. ¿Por qué? A Camilo le encanta. ¿Y qué vamos a hacer? Comer baos. Yo soy tan Yo creo que llena. esa señora nos está diciendo con la cara que vayamos a comprarle babos. Ni mira. No, claro que sí. Si mira, Ella nos está si mira en mirando. 5 segundos, vamos. Listo, vamos a empezar en... 5, 4, 3, 2, 1. Mira. Bueno, es justo comprar. Vean las opciones, me mandaron a comprar a mí. ¿Será que le metemos al de carne? Pero es que el de pollo siempre es mejor. Can I please get the chicken bao? Hermanos. ¡No! ¡Puta! ¡No! Soya, fochis. Se ve nice. Haznos una presentación de tu plato. Ojito, esto es un bao Está bien polludo. de pollo como crunchy. Ay, qué exagerado. Impresionante. Prueba para que veas que sí. Punto apoyo de 1 a 5. Le doy un 4 porque está muy salado. ¿Qué? De verdad. ¿Qué es eso? ¿Masterchef o qué? Uy, no, es impresionante. ¿Qué traiste ahí? Las papas. ¿Cómo se ven? Deliciosísimo. Un poco bajas de queso para mi gusto. Nice. Rico. ¿Cierto? Está rico. Están muy gringas. ¿Será que es de manera gringo? No, pero de corazón de pronto. Ahorita con este planito. El ambiente mejoró. Se llenó más de gente y música en vivo, importante. Creo que el jugo no nos dio para los dos. Voy a comprar una botellita de agua, 15 watts. Para Uy, pero está como fancy, ¿o qué? Está buena. Es de las montañas tailandesas. Hay algo muy loco dentro de Tailandia y es que hay un festival en especial que se celebra en Phuket que se llama Festival Vegetariano de Phuket. Y como el nombre lo dice, pensaríamos que es alguien que no come carne, pero nada que ver. Son personas que se mutilan y atraviesan cuchillos y todo por sus caras y caminan en un desfile. Adicional, caminan por brasas completamente calientes y eso tiene una finalidad para ellos. Y es que si lo realizan, eso les trae paz y salud mental. Hay que tener en cuenta que eso no es una tradición tailandesa. Eso es algo que viene desde China y se celebra solamente en Phuket. Ellos caminan por las calles como en estado de trance y la idea es como purificar sus almas a lo máximo. Definitivamente comimos delicioso y ahora la última parada del día, que es usualmente la última parada de todos los días, y es ir a 7-Eleven a comprar lo que necesitemos para pasar la noche, como botellas de agua para cepillarnos los dientes, jabón, porque en este hotel nos dan unos muy chiquitos y nos va dando desespero estar pidiendo tanto, y creo que eso es todo, ¿cierto? Porque el agua de Tailandia no es potable, ojo. 70 watts. Bueno, oficialmente se acaba este video, nos quedan por el día de hoy entonces $5 en total, pero yo creo que los hicimos rendir demasiado bien, era un presupuesto alto, pero de la misma manera hicimos de todo, ¿sí o no?
Totalmente. Tailandia es un país realmente barato, muy barato, se pueden hacer muchas cosas y creo que es un gran lugar para descubrir. Suscríbanse, denle like, comparta y hasta un próximo video.